Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Cierre los ojos por un momento. Quiero llevarlo a un lugar. Quiero llevarlo a una colina en la antigua tierra de Israel. Hace 3000 años atrás, usted es un agricultor. Toda su vida está sembrada en ese campo que tiene delante. El grano que alimenta a sus hijos, el vino y el aceite con los que paga sus deudas. Todo está enterrado en esos surcos y usted mira al cielo. Porque en esa tierra no hay ríos caudalosos como el Nilo de Egipto. No hay canales de riego. En esa tierra o llueve o se muere. Así de sencillo, así de terrible. El agricultor israelita no dependía de la tecnología, ni de los reyes, ni de su propia fuerza. Dependía de un cielo que no podía controlar. Dependía cada año de su vida de 2 lluvias. Una lluvia en el otoño cuando la semilla acababa de ser sembrada. Sin ella, la semilla jamás germinaría. La llamaban la lluvia temprana. Y una lluvia en la primavera, semanas antes de la siega, cuando la espiga estaba formada pero aún vacía, aún blanda, aún verde. Sin ella, todo el trabajo del año quedaba en nada. Espigas secas, graneros vacíos, hambre en la mesa. La llamaban la lluvia tardía. Ahora abra los ojos, estimado amigo. Abra los ojos, estimada amiga, porque hoy yo no vine a hablarle de agricultura. Yo vine a decirle que usted y yo somos ese campo, que Dios es el labrador, que la semilla ya fue sembrada hace casi 2000 años en un aposento alto de Jerusalén y que hay una última lluvia, una lluvia final, la más gloriosa que este mundo habrá visto jamás, que está suspendida sobre nuestras cabezas en este preciso instante, esperando. ¿Esperando qué? Esperando algo que tiene que suceder en usted, esperando algo que tiene que suceder en mí, esperando algo que tiene que suceder en la iglesia de Dios en toda la tierra, comenzando por el lugar donde usted está viendo este video. De eso se trata este mensaje. Y le advierto desde ahora, si Dios nos habla hoy, ninguno de los que estamos frente a esta pantalla debería llegar al final de este video siendo la misma persona que era cuando presionó reproducir. Por eso, antes de abrir las escrituras, haga algo conmigo ahora mismo. Donde quiera que esté, incline su rostro. Nadie lo está viendo, pero el cielo sí. Y lo que Dios quiere pedirle en los próximos minutos merece ser recibido en oración. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Derrama ahora tu Santo Espíritu, que sea Él y no un hombre quien nos enseñe en este estudio. Háblanos hoy y transforma nuestro corazón. Amén. Gracias por orar conmigo. Y ahora, con el corazón preparado, vamos directo al punto de partida, porque todo este mensaje se sostiene sobre una sola cosa, una promesa donde Dios puso su firma comprometiéndose a enviar la lluvia. Está en Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 y 14. Escúchela como si Dios la pronunciara hoy por primera vez sobre usted y sobre mí, en el lugar exacto donde está viendo este video. Si obedeciereis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Fíjese en la estructura de esta promesa. Hay un sí y hay un yo daré. Hay una condición humana y hay una certeza divina. Dios no dice quizá daré la lluvia, dice yo daré. La lluvia no está en duda. Lo único está en duda, querido amigo, somos usted y yo. Y el profeta Jeremías lamentó que el pueblo hubiera olvidado precisamente esto. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Jeremías 5:24.
los tiempos establecidos de la siega. Guarde esa frase en su corazón porque vamos a volver a ella. Dios tiene tiempos establecidos. Dios tiene un calendario y hoy quiero demostrarle con la Biblia abierta que ese calendario está a punto de llegar a su última página. Una de las lecciones más valiosas de nuestro Padre Celestial para la raza humana es la lluvia que refresca. Ella trae innumerables bendiciones, proveyendo el pan cotidiano que nutre y da energía a nuestro cuerpo. Sin la lluvia, nuestros ojos no contemplarían los prados encantadores, la hierba verde, los árboles frondosos, las flores que perfuman el aire. Sin agua no hay vida. Nuestro propio cuerpo se compone de un 75% de agua. Por eso el rey David, por analogía, comparó al creyente con un árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:3. Y por eso también en el bautismo el agua señala la purificación del pecado. Dios lo prometió por medio del profeta Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36:25. El agua limpia, el agua da vida, el agua hace fructificar. Y cuando Dios quiso explicarnos la obra más grande que su Espíritu haría en la historia humana, no eligió el fuego, ni el viento, ni el terremoto como símbolo principal. Eligió la lluvia. ¿Y por qué la lluvia? ¿Qué vio Dios en ella que no había en ningún otro símbolo? Esa es exactamente la pregunta que este mensaje va a responder. Para descubrirlo, usted y yo vamos a recorrer juntos 5 escenas. Primero, el mapa profético escondido en el campo del agricultor. Segundo, la lluvia temprana que cayó en Pentecostés. Tercero, la lluvia tardía y el fuerte pregón que está delante de nosotros. Cuarto, el monte Carmelo y la oración que abre los cielos. Y quinto, el más solemne de todos, la pregunta que si esa lluvia caerá sobre usted o a su lado. Vamos con la primera escena, el campo del agricultor. Y le pido que me preste toda su atención aquí, porque en ese campo está escondido un mapa que revela con exactitud y en qué momento de la historia estamos viviendo usted y yo. Y cuando usted vea ese mapa, entenderá por qué este mensaje no podía esperar. Mis amados amigos, Dios es el más grande de los maestros y sus lecciones más profundas las escribió en las cosas más sencillas. El ciclo de las lluvias en la Tierra Santa no es solo un asunto del clima, es profecía, es un mapa. Dios diseñó el clima de Palestina para que cada generación de israelitas, al mirar sus campos, viera dibujado el plan completo de la salvación. Permítame explicarlo con sencillez. En la tierra de Israel, la primera lluvia caía especialmente entre octubre y noviembre. Era una lluvia moderada, pero suficiente para ablandar la tierra endurecida por el largo verano, de modo que el labrador pudiera arar, sembrar y la semilla pudiera germinar. Esa era la lluvia temprana, la lluvia de la siembra, la lluvia del comienzo. Después venían los meses de crecimiento, el tallo verde se levantaba, la planta se desarrollaba, llovía de cuando en cuando sí, pero la planta todavía no estaba lista para la siega. Y entonces, entre marzo y abril, justo antes de la cosecha, el cielo se abría una vez más. Caía la lluvia tardía, la lluvia que llenaba la espiga, que engrosaba el grano, que maduraba en pocas semanas lo que meses de crecimiento habían preparado. Sin esa última lluvia, no había cosecha. Si esas lluvias fallaban, prevalecía el hambre. Ahora bien, ¿qué representa todo esto? La Biblia misma nos da la clave, porque los profetas tomaron este ciclo agrícola y lo convirtieron en el gran símbolo de la obra del Espíritu Santo. Escuche al profeta Joel. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios,
porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Joel 2:23. Y apenas 5 versículos después, Joel explica de qué lluvia está hablando realmente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Joel 2:28 y 29. ¿Lo ve, amigo? ¿Lo ve, amiga? La lluvia es el Espíritu Santo. El campo es la iglesia de Dios en la tierra. La semilla es el evangelio eterno, y la cosecha, Jesús mismo definió la cosecha. La siega es el fin del siglo. Mateo 13:39. Entonces el mapa queda completo y es de una precisión que estremece. La lluvia temprana cayó en el tiempo de la siembra del evangelio. En Pentecostés, cuando la iglesia apostólica recién nacía, recibió el poder de lo alto para hacer germinar la semilla en todo el mundo conocido. Y la lluvia tardía caerá al final, inmediatamente antes de la siega, para madurar el grano de la tierra y preparar a un pueblo para el regreso de Jesucristo. A través de los siglos el Espíritu Santo ha estado trabajando en favor de la iglesia. Nunca se ha apartado de ella, pero la plenitud del Espíritu fue prometida en 2 grandes derramamientos, uno para el comienzo de la obra del Evangelio y otro para su conclusión. Como escribió la sierva del Señor, la promesa del Espíritu Santo no limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. Hechos de los Apóstoles, página 40. Y el apóstol Santiago, escúchelo bien porque este texto es una bisagra profética, tomó este mismo mapa y lo colgó directamente de la segunda venida de Cristo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5, 7 y 8. Estimado amigo, medite en esta escena celestial. Hay un labrador esperando. No es un labrador cualquiera, es el Señor de la mies. Es aquel que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Hace casi 2000 años, Él sembró este campo con su propia sangre y desde entonces espera, con una paciencia que ninguna mente humana puede medir, el precioso fruto de la tierra. ¿Sabe usted qué es lo único que el cielo está esperando para enviar la última lluvia y cegar la tierra? No espera que el mundo mejore. El mundo no va a mejorar. No espera más señales. Las señales ya están casi todas cumplidas. Espera un pueblo. Espera espigas que quieran ser maduradas. El labrador tiene el cielo cargado de lluvias. Tiene el poder listo. Tiene los ángeles conteniendo los 4 vientos y espera. ¡Qué pensamiento tan solemne, amigos míos! El retraso no está en el cielo. El retraso está en el campo. Pero no nos adelantemos. Para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros al final, tenemos que ver primero lo que ya hizo una vez al principio. Así que viaje conmigo en el tiempo 2000 años atrás. En Jerusalén hay una escalera de piedra que sube a una puerta cerrada. Y detrás de esa puerta está a punto de caer la primera lluvia. Suba conmigo al aposento alto. Es el año 31 de nuestra era. Jesús ha resucitado y ha ascendido al cielo. Y el destino del evangelio en toda la tierra descansa ahora sobre 120 personas. Solo 120 en un imperio de 60 millones de almas. Los cristianos primitivos eran pocos y difícilmente contaban en su medio con alguna persona de gran importancia.
No tenían medios financieros ni bienes materiales. Les faltaba casi todo. Pescadores con las manos endurecidas por las redes. Un cobrador de impuestos despreciado. Mujeres sin voz en la sociedad de su tiempo. Desde el punto de vista humano, eran absolutamente incapaces de enfrentar a un mundo sumergido en las tinieblas, un mundo sin Dios y sin esperanza. Y adelante de sí tenían una gran obra de proporciones internacionales: llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si usted hubiese sido un estratega militar romano y le hubiesen mostrado ese grupito, se habría reído. Y sin embargo, ese puñado de hombres y mujeres sacudió el imperio romano hasta sus cimientos en una sola generación. ¿Cómo? ¿Cuál fue su secreto? El secreto fue una promesa y la obediencia a esta promesa. Escuche las últimas palabras de Jesús antes de ascender. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Quedaos hasta que seáis investidos. Jesús les prohibió salir a predicar sin el poder. ¡Qué lección, mis queridos amigos! Ellos tenían el mensaje correcto, tenían la doctrina correcta, habían sido enseñados por el mejor maestro del universo durante casi 3 años y medio. Y aún así, sin el Espíritu Santo, no debían dar un solo paso. La verdad sin el Espíritu es una lámpara sin aceite, es una nube sin agua, es un cuerpo sin aliento. ¿Y qué hicieron aquellos discípulos durante los 10 días que separaron la ascensión de Pentecostés? La Escritura lo registra con precisión. Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14. Y aquí, mis amados amigos, quiero que escuchemos con el corazón descubierto lo que el Espíritu de profecía nos revela sobre aquellos 10 días, porque esta cita es una radiografía exacta de lo que nos falta a nosotros. Estos discípulos se prepararon para su obra antes del día de Pentecostés. Se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra, y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El deseado de todas las gentes, página 767. Apartaron todas sus divergencias. 10 días confesando faltas. 10 días pidiéndose perdón unos a otros. Pedro mirando a los ojos a Juan. Los discípulos que habían discutido por los primeros puestos del reino, levantándose el orgullo y dejando de lado entre lágrimas. 10 días muriendo al yo. Y cuando ya no quedó nada entre ellos y el cielo, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1-4. La lluvia temprana había caído. Y note el detalle profético que estremece. Cayó exactamente en la fiesta de Pentecostés.
la fiesta en que Israel presentaba ante Dios las primicias de la cosecha del trigo. Dios cumplió el símbolo con puntualidad de relojero celestial. El calendario de las lluvias espirituales se ajustó al calendario de las cosechas de Israel, los tiempos establecidos de la siega, tal como lo dijo Jeremías. ¿Y los resultados? Pedro, el mismo que 50 días antes había temblado ante una criada negando a Jesús, se puso en pie ante millares y predicó a Cristo crucificado y resucitado. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. 3,000 en un día. Y aquello fue solo el comienzo. La inspiración lo confirma. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana, y gloriosos fueron los resultados. Hasta el fin del tiempo, la presencia del Espíritu ha de morar con la iglesia fiel. Hechos de los Apóstoles, página 45. Recibieron poder de lo alto. El poder que debía hacer germinar la semilla del Evangelio y producir mucho fruto para el reino celestial. En una generación, el Evangelio llegó hasta la casa del César. Pablo pudo escribir que el Evangelio se predique en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. 120 personas sin dinero, sin imprentas, sin templos, sin radio ni internet, y el mundo fue puesto de cabeza. Querido amigo, querida amiga, si la lluvia temprana hizo esto con la semilla, ¿qué no hará la lluvia tardía con la cosecha? Pero antes de contestar, tenemos que entender algo absolutamente vital. Dios siempre cumple lo que promete. Su fidelidad no está en duda. Pero las promesas que Él nos hace a nosotros, las que traen bendición a nuestra vida, requieren algo de nuestra parte para poder recibirlas. Y esta no es la excepción. Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. El deseado de todas las gentes, página 626. La promesa nos pertenece. ¿Escuchó bien? Nos pertenece. Pedro lo proclamó aquel mismo día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Usted está incluido en ese todos los que están lejos. Su nombre está escrito en esa promesa, pero es una promesa con condiciones, y de esas condiciones depende todo lo que viene ahora. Ahora piense conmigo, amigo mío. La lluvia tardía cae inmediatamente antes de la siega. La siega es el fin del mundo. Entonces pregúntese, ¿en qué estación del calendario de Dios estamos viviendo usted y yo? Considerando la historia de la iglesia y siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el mundo político, social y religioso de hoy, hay una sola conclusión posible. Estamos viviendo en el tiempo de la lluvia tardía. El tiempo de la maduración del grano es ahora. Las naciones se sacuden, los poderes religiosos y políticos del Apocalipsis se están alineando ante nuestros ojos como piezas de un tablero profético. La libertad religiosa, esa antigua muralla, muestra grietas cada vez más visibles. El mundo entero gime como esperando algo. Con certeza, vivimos en los últimos momentos de la historia de la tierra. El profeta Oseas lo anunció con una precisión luminosa. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Tan cierto como que el alba sale cada mañana, así de cierto vendrá Él. La lluvia tardía no es una posibilidad, queridos amigos, es una cita en el calendario de Dios. Los tiempos establecidos de la siega. Entonces, si la estación es ahora y la promesa es segura y el labrador está esperando, ¿qué nos falta? ¿Qué falta para que la plenitud del Espíritu Santo repose sobre nosotros?
La respuesta de la inspiración es tan sencilla que sorprende. El Espíritu espera que lo pidamos y recibamos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 92. Espera que lo pidamos. Y la pregunta inevitable de la sierva del Señor nos alcanza a todos. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él y oramos por Él y predicamos respecto a Él? Hechos de los Apóstoles, página 41. ¿Por qué, mi querido amigo? ¿Por qué hablamos de todo? De política, de negocios, de enfermedades, de noticias, y tampoco de la única persona que puede terminar la obra y llevarnos a casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó una hora de rodillas pidiendo al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que su iglesia, su familia, su casa clamaron unánimes como los 120 hasta que el cielo respondiera? Dios nos hace una invitación directa, personal, con nombre y apellido. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías 10:1. Y el espíritu de profecía comenta ese mismo texto con una urgencia que no admite descanso. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. No os conforméis con la idea de que la lluvia va a caer a su debido tiempo. Pedidla. El crecimiento y la maduración de la semilla no dependen del agricultor. Solo Dios puede madurar la cosecha, pero se requiere la cooperación del hombre. Testimonio para los ministros, página 508. No os conforméis, pedidla. Hay una diferencia abismal entre esperar la lluvia y pedir la lluvia. Esperar es pasivo. Pedir es agonizar ante el trono. Esperar es mirar al cielo con las manos en los bolsillos. Pedir es subir al monte y no bajar sin respuesta. Y eso, amigos míos, nos lleva al cuarto acto de este drama. Porque hay un hombre en la Biblia que nos enseñó mejor que nadie cómo se ora para que llueva. Acompáñame a la cumbre de un monte azotado por 3 años y medio de sequía. Acompáñame al monte Carmelo. 3 años y medio sin lluvia. Imagínenlo. Los arroyos de Israel convertidos en cicatrices de polvo. Los campos, cementerios de espigas. El ganado muerto a la orilla de los caminos. 3 años y medio en que el cielo fue de bronce, porque el pueblo de Dios había abandonado a Dios sin darse cuenta de que lo habían abandonado. Servían a Jehová y también a Baal. Cojeaban entre 2 pensamientos. Tenían la religión verdadera en los labios y la apostasía en el corazón. ¿Les suena familiar, estimado amigo? Esa sequía de 3 años y medio es el espejo profético de toda época en que el pueblo de Dios tiene el nombre, tiene la doctrina, tiene la organización y no tiene la lluvia. Es el retrato de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Pero en la cumbre del Carmelo, un hombre se atrevió a poner fin a la sequía. Primero el fuego de Jehová cayó y consumió el holocausto, y el pueblo cayó sobre su rostro gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Primera de Reyes 18:39. La apostasía fue confrontada, los profetas de Baal fueron quitados, el altar de Jehová que estaba arruinado fue reconstruido con 12 piedras. Note el orden divino, amigo querido, porque es el mismo orden para nosotros. Primero se repara el altar, luego cae el fuego que consume el pecado y solamente después viene la lluvia. No hay lluvia sin altar reparado, no habrá lluvia tardía sin reavivamiento y reforma. Y entonces la escena más extraordinaria de la oración intercesora del Antiguo Testamento. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Primera de Reyes 18:41. Una lluvia grande se oye. No había en el cielo ni una sola nube. El horizonte estaba limpio como una lámina de metal.
Pero Elías caminaba ya bajo el sonido de un aguacero que solo la fe podía escuchar. Así ora el que conoce las promesas de Dios. Da por hecho lo que Dios ha prometido, aun cuando sus ojos no vean nada. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él se volvió a decir: vuelve 7 veces. Primera de Reyes 18, 42 y 43. El anciano profeta, doblado como un arco y con el rostro entre las rodillas, agonizando en oración, sube y mira hacia el mar. Primera vez, no hay nada. Sigue orando. Segunda vez, no hay nada. Tercera, cuarta, quinta y sexta, y nada. ¿Cuántos de nosotros habríamos abandonado en la segunda? Amigos, oramos y no pasó nada. No habrá reavivamiento. ¿Cuántas iglesias han dejado de orar por la lluvia tardía porque miraron el horizonte una vez, 2 veces, 3 veces y no vieron nada? Pero Elías no oraba movido por lo que veía. Oraba movido por lo que Dios había prometido. Ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 18:1. Tenía la promesa y por eso su fe podía mirar 6 informes negativos a los ojos sin parpadear. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primera de Reyes 18:44. Una nube del tamaño de la palma de una mano. ¿Eso es todo, Señor? 3 años y medio de sequía y la respuesta empieza con una nubecita que un niño taparía con el dedo pulgar. Sí, mis amados amigos, porque así trabaja Dios. Los comienzos de sus obras más grandes casi siempre caben en la palma de una mano. Un pesebre en Belén, un aposento alto con 120 creyentes, una nube pequeña sobre el Mediterráneo. Pero Elías no despreció la nubecita. La reconoció al instante porque el que ora con fe reconoce las primeras gotas de la respuesta. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Primera de Reyes 18:45. Y hubo una gran lluvia. El cielo de bronce se rompió en pedazos. Los 3 años y medio de muerte terminaron en una sola tarde porque un hombre creyó, reparó el altar y no dejó de orar. Querido amigo, Santiago tomó exactamente esta historia y nos la entregó como modelo para nosotros, los que esperamos la lluvia tardía. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la lluvia produjo su fruto. Santiago 5, 17 y 18. Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhombre, era un hombre de rodillas. ¿Dónde están hoy los Elías? ¿Dónde están los que suben a la cumbre mientras otros comen y beben? ¿Dónde están los que mandan a mirar el mar 7 veces? ¿Dónde están los que cuando ven una nube pequeña como la palma de la mano, un alma que se convierte, un joven que se consagra, un culto de oración que se enciende, reconocen en ella el anuncio del aguacero y corren a prepararse? Hoy le hago la pregunta delante de Dios y respóndala en silencio en su corazón. ¿Cuántas veces ha vuelto usted a orar esperando la respuesta? ¿Sigue de rodillas como Elías o ya se cansó de esperar y bajó del monte? Llegamos, mis amados amigos, al acto más solemne de este drama. Porque hasta ahora hemos visto la promesa, hemos visto la historia, hemos visto la oración que abre los cielos. Pero queda una pregunta de la cual depende su eternidad y la mía. Cuando la lluvia tardía caiga, y va a caer tan cierto como que el alba sale, ¿caerá sobre usted o caerá a su lado? Porque escúcheme bien, la lluvia tardía caerá sobre un pueblo preparado, no sobre un pueblo perfecto en sí mismo, sino sobre un pueblo rendido, limpio por la sangre de Cristo, vaciado de sí, lleno del amor por las almas.
La espiga que la lluvia tardía llenará es la espiga que brotó y creció con la lluvia temprana. La sierva del Señor escribió sobre esto páginas que deberían leerse de rodillas. En Primeros Escritos, página 71, ella relata que vio a muchos que descuidaban la preparación tan necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y de la lluvia tardía los habilitara para estar en pie en el día del Señor. Y vio que nadie podrá participar de ese refrigerio si no ha obtenido antes, por la gracia de Cristo, la victoria sobre toda tentación, sobre el orgullo, sobre el egoísmo, sobre el amor al mundo, sobre toda palabra y acción incorrectas. Toda palabra, toda acción, el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo, amigo mío, amiga mía, esa lista no está en la pantalla para los demás, está para usted y para mí. ¿Y cómo se obtiene esa victoria? No apretando los puños, sino abriendo el corazón. No es obra del hombre reformándose a sí mismo, es la obra del Espíritu en el hombre que consiente y coopera. Es la promesa del corazón nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ezequiel 36, 26 y 27. Yo os daré, yo pondré, yo haré. Todo lo hace Él. Lo único que Dios no hará jamás es forzar la puerta de su voluntad. La lluvia temprana está disponible hoy, en este mismo instante, para hacer en usted esa obra. ¿Está haciéndola? ¿Está usted convencido, querido amigo, de que la lluvia temprana está obrando en su corazón hoy? Quiere el Espíritu Santo transformarnos completamente la vida con nuestro consentimiento y nuestra cooperación. Y nadie piense que puede vivir de la bendición de ayer. Escuche esta declaración monumental. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. Sin embargo, no bastan por sí solas. Al mismo tiempo que atesoramos las bendiciones de la lluvia temprana, no debemos perder de vista, por otra parte, el hecho de que sin la lluvia tardía que llena la espiga y que madura el grano, la cosecha no estaría lista para la siega y las labores del sembrador habrían sido inútiles. Se necesita gracia divina al comienzo, se necesita gracia divina a medida que se avanza y solo la gracia divina puede completar la obra. No hay lugar para que descansemos en actitud descuidada. Nunca debemos olvidar las amonestaciones de Cristo. Velad en oración, velad en todo tiempo orando. El contacto permanente con los instrumentos divinos es esencial para nuestro progreso. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Testimonio para los ministros, páginas 507 y 508. Gracia al comienzo, gracia en el camino y gracia para terminar la obra que Dios comenzó en usted. Ser cristiano no es un título que se recibe una vez y ya. Es una planta viva. O sigue creciendo y recibiendo la lluvia, o se va secando poco a poco. Jesús mismo selló esta verdad en una parábola escalofriante, las 10 vírgenes de Mateo 25. 10, todas con lámparas, todas esperando al esposo. 10, todas dormidas, pero 5 tenían aceite en sus vasijas y 5 no. Y cuando la medianoche se oyó el clamor, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero el aceite del Espíritu no se presta, estimado amigo. El carácter no se transfiere, la preparación no se pide prestada a la esposa, ni al pastor, ni a los padres, ni a la iglesia. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mateo 25:10. Y se cerró la puerta. 5 palabras que deberían hacer temblar toda autosuficiencia religiosa. Sin embargo, hay algo más que debo decirte, porque callar sería traicionarte. Así como viene una lluvia verdadera, viene también una falsificación.
Antes de que el tiempo de gracia termine, el enemigo traerá su propio reavivamiento, emoción sin arrepentimiento, milagros sin verdad y fuego falso sin obediencia a los mandamientos de Dios. Multitudes lo confundirán con el poder de lo alto. ¿Cómo distinguir la verdadera lluvia de la falsa? Por la palabra de Dios. El Espíritu verdadero exalta a Cristo, conduce a toda verdad, honra la ley de Dios y produce santidad de vida. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Todo reavivamiento que le haga sentir mucho y obedecer poco, no bajó del cielo. Y ahora la declaración que resume todo y la que nos dice exactamente qué está esperando Dios. El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios. Servicio Cristiano, página 314. ¿Lo escuchó? No acontecerá hasta que, amigos míos, nosotros somos el hasta qué de Dios. La lluvia tardía no está detenida por los gobiernos ni por el enemigo, ni por falta de poder en el cielo. Está detenida, tiemblo al decirlo, por la condición del campo, por nuestros pleitos sin resolver, por nuestros altares familiares en ruinas, por nuestra oración sin agonía, por nuestro amor al mundo disfrazado de religiosidad. Cada día que la mayor parte de la iglesia no colabora con Dios es un día más de sequía que nosotros mismos prolongamos. Un día más en que la cosecha se espera. Un día más en que millones mueren sin escuchar el último llamado de advertencia al mundo. Por eso la primera obra, la más urgente de todas, fue definida así por la pluma inspirada. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Nuestra primera obra, no la segunda, después del presupuesto, no la tercera después de los programas, la primera. Todo lo demás que hagamos sin esto es arar en tierra seca. Queridos amigos, grande y solemne es nuestra misión, pero una cosa es absolutamente cierta: la obra del Evangelio se completará. El fuerte pregón del tercer ángel sonará a través de todo el mundo. La tierra será alumbrada con la gloria de Dios. La cosecha será recogida. Jesús volverá. Ninguna de esas cosas está en duda. La única pregunta abierta hoy, la única, es si usted y yo estaremos bajo la lluvia tardía cuando caiga. Y por eso quiero terminar con la súplica del apóstol Pedro, dirigida especialmente a nosotros, porque conecte el arrepentimiento de hoy con el refrigerio de mañana y con el regreso de nuestro Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el antiguo tiempo. Hechos 3:19 al 21. ¿Vio la secuencia divina? Arrepentimiento, refrigerio, retorno. Primero el corazón quebrantado, después la lluvia tardía, y entonces, oh día bendito, el cielo se abre ya no para dar lluvia, sino para que el Hijo de Dios venga en las nubes de gloria. Estimado amigo, estimada amiga, en algún lugar del mar la nube ya está subiendo, pequeña todavía, como la palma de la mano de un hombre. Yo la veo en cada corazón que esta semana ha decidido ayunar y orar. La veo en los jóvenes que tienen hambre de algo más que religión de costumbre.
La veo en cada hogar donde este mensaje está siendo escuchado de rodillas. En cada creyente que en esta semana de oración está suplicando el Espíritu Santo. Una lluvia grande se oye, pero Elías tuvo que subir a la cumbre y usted tiene que tomar una decisión hoy. Por eso hago 3 llamados y le pido al Espíritu de Dios que los escriba con fuego donde ninguna distracción pueda borrarlos. Primero, repare el altar. Si hay un pecado acariciado, suéltelo hoy. Si hay alguien a quien usted ha ofendido, búsquelo antes de que se ponga el sol. Si el altar de su familia está en ruinas, sin culto, sin oración, sin palabra de Dios, reconstrúyalo esta misma noche con las 12 piedras de una consagración completa. Segundo, pida la lluvia. No se conforme con la idea de que caerá a su debido tiempo. Pídala cada mañana, antes de cualquier otra cosa. Pide el Espíritu Santo como el sediento pide agua y no se detenga ante el 6º informe negativo. Vuelva 7 veces, vuelva 70 veces 7. El Espíritu espera que lo pidamos y lo recibamos. Tercero, colabore con Dios. La lluvia cae para madurar el grano que va a ser segado, no para regar plantas de adorno. Pida que le abrume como a los discípulos la preocupación por la salvación de las almas, la de su hijo, la de su vecino, la de aquel amigo que usted ya dio por imposible. Un pueblo que trabaja por las almas es un campo que reclama la lluvia. Quiero pedirle algo y se lo pido delante de Dios. Nadie lo está mirando ahora donde usted está. Nadie sabrá lo que usted haga en los próximos segundos, excepto el cielo. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Amados amigos, el agua de la vida es gratuita, pero no cae sobre corazones cerrados. Si usted quiere pedirle al Señor hoy, Señor, prepárame. No permitas que la lluvia tardía caiga a mi lado y me encuentre seco. Haz en mí hoy la obra de la lluvia temprana, cueste lo que cueste. Entonces, como Elías en la cumbre del Carmelo, eleve una oración fervorosa delante de Dios ahora mismo. Yo oraré con usted. Amado Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Señor, confesamos que hemos sido tierra seca. Hemos orado poco, hemos amado mucho al mundo y hemos dejado el altar en ruinas. Perdónanos, lávanos con la sangre de Cristo y cumple tu promesa. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada persona que está de rodillas frente a esta pantalla. Tú conoces su nombre, tú conoces su sed, prepara su corazón para la lluvia tardía, derrámalo sobre nuestros jóvenes y nuestros niños, como lo prometiste que profeticen tus hijos y tus hijas. Y apresura, Señor, la terminación de tu obra, para que el mundo entero escuche el último llamado y Jesús pueda volver pronto. Porque tú lo prometiste mediante el profeta Joel, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Creemos esa promesa, la reclamamos en oración, en el nombre de Jesús. Amén.
Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder.